Congresos de los estados, Cámara de Diputados, senadores, organizaciones gremiales, académicas, nacionales e internacionales, como el Banco Mundial, la UNESCO, donde no ha estado, hasta en la República Popular China. Sus actividades docentes, escribe en la revista del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en la revista Veritas, es coautor de la Guía de Evaluación de Impacto de Gasto Federalizado de los fondos del ramo 33 y es colaborador en varias investigaciones. Tiene varias distinciones: la distinción Benito Juárez, otorgada por la SOFIS, la presea Rafael Mancera Ortiz, el máximo reconocimiento que se otorga dentro de la profesión de los contadores, fue otorgada por el Colegio de Contadores Públicos de México. Tiene un reconocimiento público por la Cámara de Senadores, por su actuación como auditor superior. Se le hizo un homenaje en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cuenta con 20 años de experiencia como auditor independiente en el sector público y entre otras cosas, cuando fue auditor superior, las auditorías se incrementaron en más de 3 veces, se hacían 312 y en su periodo se llegó a 987. La muestra fiscalizada aumentó en más de 8 veces, se revisaba el 15.8% del total del gasto cuando él termina. Y hubo recuperaciones que alcanzaron los 40,000 millones de pesos durante su gestión. También se presentaron múltiples denuncias en contra de servidores públicos por conductas indebidas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. También, a propuesta de la Auditoría Superior de la Federación, en el año 2008, cuando él fungía como titular, se incorporó como obligatorio el sistema de evaluación al desempeño a la Ley de Presupuesto Federal y Responsabilidad Hacendaria. Y por gestiones de la Auditoría Superior de la Federación se modificó el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para legislar en materia de contabilidad gubernamental, lo cual hizo posible que se aprobara la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la que ahora pues nos conducimos la mayoría de entes públicos, y digo la mayoría porque hay 3 por lo menos que no se conducen con esta nueva ley. No quiero quitarles más su tiempo explicando lo que de manera magistral hará en unos momentos el contador González de Aragón. Bienvenido, muchas gracias y esta es su casa. Agradecemos al doctor Barrios por su amable intervención. A continuación, escucharemos con atención la conferencia magistral La rendición de cuentas en México, asignatura en proceso, que dictará el contador público certificado Arturo González de Aragón. Muy buenos días a todos. Un gran gusto regresar nuevamente a la Cámara de Diputados del Estado de México. Tuve en suerte estar varias veces por acá durante mi encargo como auditor superior de la Federación. Le agradezco mucho al doctor Victorino Barrios la invitación que me hizo para platicar con ustedes sobre la rendición de cuentas en México. Lo que no le agradezco es que haya revelado mi edad. Eso creo que debemos de reservarlo. Pero en fin, vengo con mucho gusto a platicarles cuál es mi visión, cuál fue mi experiencia en esos 8 años que tuve el alto privilegio de ser auditor superior de la Federación, y sobre ella se basa mi conferencia, la cual me voy a permitir leer. Le deseamos al doctor Victorino Barrios muchas felicidades en este 23º aniversario. Le deseamos el mayor de los éxitos. Lleva una década. Esperemos que cumpla muchos años más.
Pero todos debemos de entender que la principal responsabilidad es con México y es con la verdad, que no podemos sacrificar nuestros principios y valores en aras de obtener una muy dudosa rentabilidad de carácter personal. Ese es el principio fundamental del servicio público. Bien, empecemos. Hagamos un poco de historia. El Calpisqui en el Imperio Azteca era el recaudador de tributos, responsable de la custodia y el resguardo de los tesoros y el patrimonio del imperio. El incumplimiento de su mandato se pagaba con la muerte. En la época colonial, después de la conquista española, el Calpisqui se convirtió en el mayordomo o capataz, designado por los encomenderos para el gobierno de los indios, de su repartimiento y del cobro de tributos. Por su parte, en España, cuando el rey Fernando II el Católico le pidió cuentas de la guerra contra Italia al gran capitán de sus ejércitos, Gonzalo Fernández de Córdoba, éste le contestó molesto, como muchos servidores públicos en la actualidad, a los que se les exigen cuentas. El capitán Fernández de Córdoba contestó molesto: 3 reales en enviaros esta carta, el resto en conquistar Italia. El pueblo festejó el descaro y desde entonces las bautizó como las cuentas del gran capitán. A partir de esa herencia cultural, opacidad, corrupción e impunidad son parte de nuestra cultura que nos hace parecer un país de cínicos por usos y costumbres. La transparencia como política de gobierno se remonta al año de 2002, con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta conquista de los ciudadanos se debe a las propuestas y gestiones del Grupo Oaxaca, origen fundamental del derecho a la información pública. La transparencia responde a un gran postulado: dar a las acciones de gobierno la máxima publicidad, para cuyo fin se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, conocido como el IFAI, responsable de cumplir y hacer cumplir la ley en la materia. La transparencia implica poner a disposición de los ciudadanos toda la información sobre las acciones, el funcionamiento, los resultados de las instituciones del Estado y el desempeño de los servidores públicos en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y en los 3 órdenes de gobierno, cuya única excepción debe ser información de seguridad nacional y datos personales. Por su parte, la rendición de cuentas supone el deber de los servidores públicos de ser responsables de sus actos en el ejercicio de sus funciones, de informar de todas sus acciones, de ser evaluados en su desempeño y de ser sujetos de sanción en caso de no cumplir con sus obligaciones. La Auditoría Superior de la Federación, por su parte, señala que la rendición de cuentas es la obligación de informar
sobre una responsabilidad conferida y constituye la conciencia de que el funcionario público actúa por mandato de la soberanía popular, que es un mandatario exclusivamente, que el pueblo es el mandante mediante sus representantes y exige que le rindan cuentas del cumplimiento del mandato. La corrupción es el principal enemigo de la transparencia y la rendición de cuentas. Es una seria amenaza que afecta severamente la frágil democracia en México, lo que la convierte en uno de los mayores obstáculos para la gobernabilidad de nuestro país. La corrupción genera grandes costos económicos, financieros y sociales para todos, pues sus consecuencias son de enorme gravedad. Las prácticas de corrupción son elementos perturbadores del buen funcionamiento del sistema político y económico, que ponen en tela de juicio la credibilidad y la legitimidad del gobierno ante la exigencia de la sociedad de que los gobiernos sean transparentes y rindan cuentas a los ciudadanos. La falta de gobernabilidad ocurre cuando los problemas, las demandas sociales y los delitos rebasan la capacidad de respuesta del gobierno, que deja de tener poder, credibilidad, recursos y organización para resolver los problemas, responder a las demandas de la sociedad y castigar a los infractores de la ley. No hay fatalidades. Ningún régimen democrático está condenado histórica, económica y socialmente al fracaso. Es la mala política la que afecta las democracias. Son los errores de su diseño institucional y los malos liderazgos y la falta de equilibrios lo que explica su gran debilidad. La corrupción significa, según los diccionarios, la acción o efecto de corromper, verbo que a su vez se entiende como alterar, echar a perder, pudrir, viciar, pervertir, sobornar y cohechar. La corrupción es, por lo mismo, consecuencia de la debilidad humana. La corrupción es el peor de los cánceres de nuestra vida cotidiana. Es el mal que corroe hasta lo más profundo las entrañas de nuestro ser nacional. Es el incumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos. Es el abuso de las atribuciones de poder para beneficio propio. Es el ser permisivo, complaciente y cómplice con las conductas ilegales. Es, en suma, traicionar el interés general para obtener un beneficio particular. La percepción de corrupción en México es muy alta, pues la situación, en lugar de mejorar, empeora. Parece que en esta materia vamos en caída libre. Es importante recordar que para que un servidor público reciba un soborno, se requiere que alguna persona esté dispuesta a pagarlo. Según Transparencia Internacional, entre 1998 y 2013, en el índice de percepción de la corrupción, México cayó 51 lugares en 15 años, al pasar del sitio 55 al 106
entre 107 países evaluados, con una calificación de 34 sobre 100. Es decir, en esta materia estamos reprobados y estamos peor que nunca. ¿Qué es lo que lo explica? Hay un dato duro que debemos de conocer. De cada 100 denuncias presentadas en México, solo terminan en sanción entre 1 y 2. Entre 1 y 2. En tanto que en Japón, de cada 100 terminan en castigo 98. Como podemos ver, México es una sociedad sin sanciones, una sociedad sin consecuencias. Somos un país ahogado en la corrupción y la impunidad. No se castiga a nadie. El saqueo impune del patrimonio de todos es una constante. En mi andar por el espacio público, durante mi gestión de 8 años como auditor superior de la Federación, pude observar los casos paradigmáticos siguientes. El rescate bancario, conocido como el Fobaproa, otros le llamaron el Robaproa, de los cuales la única institución que presentó denuncias y logró recuperar recursos fue la Auditoría Superior de la Federación, que recuperó 10,857 millones de pesos. Es uno de los principales orgullos que tengo de mi gestión. Banamex tuvo que expedir cheques por más de 6,000 millones de pesos. Bancomer expidió cheques por más de 3,000 millones de pesos. Y los otros 2 bancos por una cantidad mucho menor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación evitó las consecuencias de la fiscalización, porque en una controversia falló que nos habíamos excedido en nuestras facultades. Cuando me enteré de esto me llevó a calificarlo de la siguiente manera: la Corte falla, pero falla en ambos sentidos. La Corte falla, el pueblo paga y el corrupto ríe. Ese es uno de los grandes robos que ha tenido la nación, el rescate bancario. El Pemex Gate, en 2 ocasiones, en 2000 y en 2004. Denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior. 2000 por 1,580 millones de pesos. 2004 por 1,750 millones de pesos. ¿Qué pasó con ellas? Nada. Denuncias penales presentadas. ¿Qué pasó con ellas? Negoció el poder político por interés y beneficio particular. ¿Y dónde estaba el interés de todos nosotros? Que no fue satisfecho. La empresa Isosa y los derechos de trámite aduanero, el desvío de los recursos federales transferidos a estados y municipios, los permisos de energía eléctrica, la mala calidad educativa, los fideicomisos, a través de los cuales ocultaban los recursos públicos, la eficiencia recaudatoria del Estado, las pensiones y jubilaciones, los procesos electorales. En 10 años simplemente se destinaron a procesos electorales 158,000 millones de pesos en 10 años. Esto es una desvergüenza para las necesidades del país. 158,000 millones de pesos en 10 años.
el saqueo del patrimonio público y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Espero que ya presidencias municipales, dependencias públicas, estatales, municipales, ya no se lleven el patrimonio de los mexicanos. Antes se quedaban vacías las oficinas, ni siquiera se quedaba el mobiliario, ya no digamos una chequera. Este era un saqueo impune. Por esa razón promovimos la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la Cámara de Diputados, y por eso mismo nos satisface mucho que sea obligatoria para todos. Ya basta de estar saqueando el patrimonio de todos los mexicanos. Estamos hartos de tanto robo. Los pidiregas, el sistema de evaluación al desempeño, la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza a propuesta de la Auditoría Superior, y la estela de luz que todos conocimos popularmente como la estela de Puz, entre las más importantes de mi gestión. También pude observar en esos 8 años que los partidos políticos no representan los intereses de la sociedad, que muchas veces solo buscan el botín que representa el patrimonio público, que usan regularmente el chantaje y la extorsión para satisfacer sus particulares intereses, y que las campañas electorales en muchas ocasiones se han convertido en un verdadero estercolero de vergüenza ajena, diría Granados Chapa. Eso es una verdadera inverecundia, que quiere decir desvergüenza. Eso es una verdadera desvergüenza lo que hacen en las campañas políticas. Pasemos al presente. El pasado 20 de febrero de 2014, no porque lo otro no siga siendo presente, es muy actual. El pasado 20 de febrero de 2014, la Auditoría Superior dio a conocer en la Cámara de Diputados el resultado de la revisión de la cuenta pública 2012, hace menos de un mes, hace 2 semanas, cuyos aspectos relevantes fueron los siguientes. Primero, se practicaron 1,163 auditorías. Cuando yo tomé la Auditoría Superior, se practicaban 320 y tantas auditorías. Ahora ya se practican cerca de 1,200. Era una manera en que el control político tenía limitada a la Auditoría Superior. No quería que fiscalizara más allá, que se cumpliera con las expectativas en términos de opinión pública, pero que no fuera a dar a conocer resultados inconvenientes. Se practicaron 1,163 auditorías, se presentaron 1,800 promociones de responsabilidad administrativa y 147 denuncias penales, 44 a la Secretaría de Agricultura, Zagarpa, 25 a la SEDATU, antes conocida como la Secretaría de la Reforma Agraria, y 21 al Gobierno de Jalisco, entre las más importantes. El gasto federalizado alcanzó, en 2012, estamos hablando de 2012, 1,344,000 millones de pesos, superior en 13% al año de 2011. Los estados y municipios desviaron fondos federales
por 40,809 millones de pesos, principalmente de los fondos de educación básica, salud, seguridad y seguro popular. La normatividad actual es laxa y totalmente insuficiente. 4. De los gobiernos estatales y municipales se recuperaron durante la revisión de esa cuenta pública 2012 recursos federales por cerca de 11,000 millones de pesos y están pendientes de recuperar cerca de 30,000 millones de pesos más. Vayan algunos ejemplos. El gobierno de Chiapas no aplicó 448 millones de los programas aprobados para atacar la pobreza, en la construcción y equipamiento de hospitales y en la construcción de un centro de vacunación, Chiapas. Este monto debe ser devuelto a la Secretaría de Hacienda. Además, se detectaron, seguimos con Chiapas, 840 millones de pesos retenidos de impuestos sobre la renta que no fueron enterados a la Secretaría de Hacienda. Esto es fraude. Esto implica una denuncia penal. Pero ya vimos la laxitud de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno, donde está permitiendo que las retenciones de impuestos sobre la renta se tomen a cuenta de participaciones. ¿Y por qué nosotros, vulgares y comunes personas, no se nos da el mismo tratamiento? ¿Por qué al servidor público sí y al ciudadano común y corriente no? Le tenemos que preguntar a Videgaray, ¿no? 5. El gobierno de Tabasco desvió 604 millones de pesos que le fueron entregados para el sector salud, principalmente Seguro Popular. El Seguro Popular se ha vuelto muy socorrido para estos fines, para tomar recursos y desviarlos para las bolsas de las personas en lo individual. Se presume un daño patrimonial de 560 millones, por lo que se presentó una denuncia penal. Luego, Oaxaca pagó cerca de 50 millones de pesos más de obra que no ejecutó, de manera que esto tiene que ser devuelto. Falta de independencia, esto es muy importante. Una cosa que revela la Auditoría Superior de la Federación, que no es nuevo. Falta de independencia de los órganos de fiscalización estatales, que en su mayoría están cooptados por los gobiernos locales. Transparencia, rendición de cuentas y fiscalización a la carta, por consigna. ¿Eres mi amigo? Laxitud, o como decía Juárez, ¿no? Para el amigo, justicia y gracia. Para el enemigo, justicia a secas. Así estamos con los órganos de fiscalización estatales. 9. La Secretaría de Hacienda no informó el destino de los ingresos excedentes de 2012 por 204,000 millones de pesos. 204,000 millones de pesos, de los cuales solo aclaró 28,700 millones, el 14%. Aquí viene la más importante. La Secretaría de Hacienda tampoco aclaró la aplicación de 285,103 millones de pesos provenientes del endeudamiento entre 2006 y 2012, en el que el gobierno federal registró un endeudamiento neto de 2,252,000 millones de pesos, de los cuales utilizó 1,526,200 millones de pesos para cubrir el costo financiero de la deuda,
Con los restantes 726,000 millones de pesos, cubrió el déficit presupuestario por 441,000 millones de pesos, resultando una diferencia de 285,103 millones de pesos, de los cuales se desconoce su destino. El endeudamiento neto entre 2006 y 2012 creció el 104%. Aquí vienen otros grandes actores de la opacidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas. Las cámaras de senadores y de diputados gastaron discrecionalmente 2,179 millones de pesos, 1,122 diputados y 1,056 senadores. El gasto se ha incrementado año con año, pero no la transparencia y la rendición de cuentas, sin comprobar, en estos casos, su destino en actividades legislativas. No se proporcionó la documentación soporte de su comprobación. En la construcción de la nueva sede del Senado se detectaron incrementos del 1,200%, al pasar de 50 millones de pesos a 603 millones de pesos el costo de la construcción. Los legisladores de las cámaras de senadores y diputados gastaron 235 millones en pasajes de avión en 2012, sin presentar el sustento de su uso y comprobación, los que, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, si ésta fuera general y fuera universal para todos, debieron acumularse a sus percepciones para cubrir los impuestos correspondientes. La opacidad y resistencia a la transparencia en el Congreso de la Unión son una constante. Déjenme decirles que estos señalamientos les molestaban mucho a mis amigos los legisladores. 13. Compra de un avión Boeing 787-9 para uso presidencial por parte de la Sedena por cerca de 6,100 millones de pesos, sin cumplir con los lineamientos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 14. En la Secretaría de Educación Pública se utilizaron más de 500 millones de pesos en asesorías. Y en el caso del IFAI se gastaron más de 100 millones de pesos de más sobre el presupuesto original de la adquisición de su edificio. Son unos cuantos ejemplos, ¿eh? Si tomamos nosotros, como le llamábamos nosotros a nuestro documento que entregábamos a la Cámara, le llamábamos el ferrocarril, porque en aquel entonces teníamos más de 40 tomos. Seguramente hoy ya debe de andar entre 50 y 60 tomos. Pero ahí, y además es público, se puede consultar todos los resultados, se pueden consultar todos. De manera que ahí solo saqué algunos importantes que dio a conocer el auditor superior. Todos los casos anteriores son un buen ejemplo de la corrupción existente y la razón por la cual la rendición de cuentas en el país es una materia pendiente. La Cámara de Diputados aprobó recientemente, y esta es una muy buena noticia, reformas legales que envió a la Cámara de Senadores para inhabilitar a los funcionarios públicos señalados por la Auditoría Superior de la Federación hasta en tanto no cubran las sanciones resarcitorias económicas resultantes de las revisiones a las cuentas públicas. Esta es muy buena noticia. La reforma se aplicará también a particulares, personas físicas y morales, y de existir contratos vigentes serán cancelados.
solo falta la autorización del Senado de la República. Como ven, esto marcha por el camino correcto. Es una buena noticia. En materia de fiscalización, México ha avanzado mucho en el ámbito federal, con la creación y actuación de la Auditoría Superior en apenas 13 años de existencia. La fiscalización superior, junto con la transparencia y la rendición de cuentas, son pilares fundamentales de la democracia. La que no ha avanzado al mismo ritmo es la fiscalización estatal, y ya veremos los resultados de una evaluación. En el año 2013 se dieron a conocer los resultados de la evaluación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y la Universidad de Guadalajara, sobre la normatividad, prácticas y transparencia de las entidades fiscalizadoras superiores locales, los órganos de fiscalización que todos conocemos en los estados de la República. Concluyendo que para que la fiscalización dé resultados es necesario atender 4 áreas prioritarias, a saber, autonomía, fundamental, transparencia, congresos corresponsables y el cuarto y último, consecuencias de la fiscalización. Con base en estos 4 elementos se hizo la evaluación correspondiente. Sobre la autonomía de las entidades fiscalizadoras de los estados resultó que 8 cuentan con plena autonomía, solo 8, el 25%. 22 cuentan con una autonomía parcial. 2 no cuentan con autonomía, que son Aguascalientes y Veracruz. Y les platico, en mi época de auditor superior, la única entidad federativa que tenía autonomía constitucional y presupuestal era Veracruz. Pero seguramente se afectaron intereses. Y entonces le retiraron las autonomías. Y ahora son los que no tienen ninguna autonomía. 16 cuentan con servicio fiscalizador de carrera. La calidad de los portales electrónicos muestra un promedio del 53%. Eso es en materia de autonomía. En cuanto a transparencia, 16 publican el programa anual de auditorías, 14 publican el informe final de resultados después de alguna aprobación del legislativo y 10 no tienen obligación de publicar el informe anual de actividades. En relación a la existencia de congresos corresponsables, el Poder Legislativo no ha asumido su papel en el proceso de fiscalización en virtud de las razones siguientes. 12 congresos publican los dictámenes actualizados de las cuentas públicas. 8 divulgan dictámenes no actualizados de cuentas públicas. Y como dijo el otro, ¿ya para qué? 9 congresos cuentan con información sobre actividades de la Comisión de Vigilancia o su equivalente. 21 congresos publican información parcial y 2 congresos no publican información. Y con mucha pena les voy a decir quiénes: Estado de México y Tabasco. Con mucha pena. Hay que sacar la bandera de la transparencia. Por último, y en cuanto a las consecuencias de la fiscalización, 13 tienen disposiciones legales completas sobre las consecuencias y los resultados de la fiscalización. 13 tienen disposiciones legales incompletas sobre las consecuencias. 6 cuentan con algunas disposiciones en la materia. 1 publica recomendaciones y su seguimiento, que es la mejor, que es Colima. Es el Congreso más comprometido y más transparente en materia de transparencia y rendición de cuentas. 18 publican solo recomendaciones y 13 no publican nada.
7 publican sanciones, pero no su seguimiento. Las 25 restantes no publican nada en materia de sanciones y seguimiento. Las recomendaciones finales que hacen el IMCO y la Universidad de Guadalajara a los congresos estatales y los órganos de fiscalización son las siguientes. A los congresos estatales, reformar el ordenamiento jurídico de la fiscalización para dar plena autonomía sin normas ni prácticas que la lesionen, generar obligaciones para una política de apertura y transparencia en documentos clave, establecer claramente responsabilidades del Congreso en el proceso de fiscalización, dar herramientas a los órganos de fiscalización para que existan consecuencias de los resultados de las revisiones. Y por último, hacer uso de los portales electrónicos para informar sobre las actividades de fiscalización del Congreso. Para los órganos de fiscalización estatal, implementar un servicio civil de carrera, cumplir la ley respecto a las obligaciones de acceso a la información, establecer una política de transparencia basada en la máxima apertura y en la divulgación práctica de información, emplear los portales como herramientas para incluir a la ciudadanía en el proceso de revisión y, por último, crear mecanismos para dar seguimiento a las recomendaciones y sanciones derivadas de las auditorías. Ante este panorama, surge de inmediato el cuestionamiento. ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron los congresos estatales, las contralorías locales y los órganos de fiscalización de los estados? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron ante este grave problema de la corrupción en el país? Pareciera que la respuesta es obvia. Estaban en unos casos en la complacencia y la complicidad con los gobiernos locales a cambio de cargos políticos, prebendas y bienes patrimoniales, y en otros en la total ceguera política por incapacidad o miedo. Yo conozco muchos casos. No me vayan a preguntar, por favor. Los gobiernos de los estados y los municipios han sido los más observados en la fiscalización de las cuentas públicas de los últimos 13 años y obligados a devolver cerca de 40,000 millones de pesos, que representan el 50% del total recuperado por la Auditoría Superior de la Federación en ese periodo. El empoderamiento de los gobiernos estatales es directamente proporcional al debilitamiento del poder presidencial, lo que ha tenido los resultados siguientes en los estados de la República: desequilibrio de poderes, cooptación de los poderes legislativo y judicial, imposición de titulares a modo en institutos electorales estatales y órganos de fiscalización locales, control de medios de comunicación, así como la compra de legisladores de partidos de oposición para aprobar cuentas públicas y favorecer posiciones políticas particulares. Las contralorías estatales, los órganos de fiscalización locales y los órganos internos de control tienen el compromiso de actuar con absoluta independencia de los poderes políticos. Deben entender que su actuación crea fricción permanente con gobernantes y servidores públicos por la naturaleza de su función. Tienen que asumir que su actuación será juzgada por su decisión de denunciar los abusos y los delitos de las autoridades. La autonomía supone
el ejercicio de la responsabilidad con libertad e independencia, sustentada debidamente en la ética política y la moral pública para beneficio de la sociedad. La autonomía y sus consecuencias son mal vistas por partidos políticos, legisladores y gobernantes que se consideran intocables y dueños absolutos de la nación, del poder y de la riqueza, producto de su enorme ceguera que no les permite tener una visión de largo plazo para privilegiar el desarrollo del país. Un pueblo sin visión no prevalece, señala la Biblia. Los anhelos y las esperanzas de la mayoría de los mexicanos han sido traicionados una y otra vez hasta provocar el hartazgo de la sociedad, la que ha perdido de forma acelerada la confianza en los partidos políticos y en sus gobernantes. La voz de la calle cada vez se escucha más fuerte. A propósito de la confianza, hay un pasaje muy bello en el Evangelio de Confucio que narra lo siguiente. Un discípulo preguntó a Confucio: Maestro, ¿cuáles son los elementos de un buen gobierno? El maestro contestó: los elementos de un buen gobierno son el ejército, la comida y la confianza. Maestro, volvió a preguntar el discípulo, si tuvieras que prescindir de alguno de ellos, ¿cuál sacrificarías? Confucio contestó: del ejército y de la comida, porque has de saber que sin la confianza del pueblo ningún gobierno puede sobrevivir. Así decía y así hablaba a sus discípulos Confucio. Distinguidos amigos presentes, los partidos políticos cambiaron el artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación en 2009, en la noche de los cuchillos largos, así la bauticé yo, porque lo hicieron en lo oscurito, para evitar que fueran fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. Y se incluyeron como la única excepción, el colmo de la desvergüenza. La universalidad de las leyes no debe aceptar excepción alguna. De acuerdo con el semáforo de corrupción 2013 de Transparencia Internacional, de la encuesta levantada sobre la percepción de la corrupción en México, derivaron los resultados siguientes. El 52% opina que la corrupción se ha incrementado mucho en los últimos años. El 79% opina que es un problema grave. El 73% opina que las medidas gubernamentales para reducir la corrupción no funcionan. Y el 8% piensa que la gente puede hacer una diferencia positiva e importante contra la corrupción. En el mismo sondeo resultó, y espero que nadie de los partidos políticos se vaya a salir, en el mismo sondeo resultó que los partidos políticos con el 91%, los policías con el 90%, los políticos y funcionarios con el 87% y los jueces con el 80% son los más corruptos. Son los más corruptos, liderados por los partidos políticos. En tanto que la Iglesia con el 43%, los militares con el 42% y las ONG con el 41% se consideran las instituciones menos corruptas, según opinión de los mexicanos encuestados. Creo que los partidos políticos tienen que preocuparse seriamente
por estos resultados, que lo señalan. Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos de América, asesinado en 1865, sabiamente afirmaba: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. En tiempos recientes conocimos muchos hechos vergonzosos, partidos políticos que trampean sus contabilidades para ocultar sus malos manejos, gobernadores que desvían recursos públicos para enriquecerse de manera cínica, líderes sindicales que hacen mal uso de los recursos de sus agremiados y obtienen por medio del chantaje y la extorsión apoyos indebidos de los gobiernos, legisladores que cobran cuotas, popularmente conocidos últimamente como moches, que cobran moches por apoyos presupuestales, policías, ministerios públicos, jueces y magistrados que venden la justicia al mejor postor, ocultamiento de evasores fiscales, y habría que preguntarle a Hacienda Videgaray que por qué no da a conocer a la opinión pública a todos los que han protegido, a todos los poderosos de este país, a los que les han dado concesiones graciosas en materia fiscal. Esto lo debemos de conocer, lo debemos de saber toda la ciudadanía, no debe de haber excepción alguna. Ocultamiento de evasores fiscales, fracciones parlamentarias de las cámaras que no son transparentes, que hacen uso discrecional de los recursos públicos para beneficio propio y que se resisten a ser transparentes, entre las más importantes de los últimos 2 o 3 meses. El año pasado también nos enteramos, y esto a propósito de la desgracia natural de Ingrid y Manuel, nos enteramos de la enorme corrupción de constructores en complicidad con políticos sin conciencia, que destruyeron los manglares y los humedales, protectores naturales contra tormentas, ciclones y huracanes, favoreciendo las malas construcciones de autopistas, carreteras, puentes y viviendas en el país a cambio de prebendas, lo que afectó seriamente a la población. Estos delincuentes deben ser exhibidos y castigados severamente por sus crímenes. Siempre que una sociedad tolera ilegalidades a sus gobiernos, las consecuencias son desastrosas. La legitimidad de un Estado proviene no solo de aplicar la ley, sino precisamente de cumplirla. La iniciativa de creación del órgano anticorrupción, aprobada recientemente por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados, no es la respuesta requerida ni adecuada a la corrupción que hoy vivimos. Si esto se aprueba, será solo cambiar las cosas para que todo siga igual o que sea peor. Lo único que va a hacer el órgano anticorrupción es tener facultades de sanción administrativa. Pero la iniciativa prevé que esa figura se replique en las 32 entidades federativas. Mayor absurdo no escuché. Yo calculo que de aprobarse esto, le va a costar al país entre 15 y 20 mil millones de pesos anuales para seguir haciendo lo que hace ahora la Secretaría de la Función Pública. No entiendo la sabiduría utilizada. O la intención es hacer como que hacemos para que no pase nada. Es altamente preocupante. No es la solución.
Si se desea realmente abatir la corrupción y la impunidad en México, lo que debería hacerse es mejorar la calidad de la educación, rescatar los valores éticos y morales de la sociedad y fortalecer las instituciones existentes como la Auditoría Superior de la Federación, el IFAI, el Coneval, la Secretaría de la Función Pública y el Ministerio Público, que finalmente tendrá autonomía a través de la Fiscalía recientemente aprobada, entre otras, dotándolas de más facultades de sanción y mayor autonomía, eliminando los grandes vacíos en leyes, normas y reglas de operación y en los espacios de discrecionalidad y arbitrariedad con que se manejan la mayoría de los servidores públicos. La disminución de la impunidad demanda acciones firmes y radicales. El terminar con la connivencia, la complicidad y la complacencia. El dejar de perdonar a quien merece ser castigado, de encubrir a quien se debe sancionar, de tener valentía para cumplir con las obligaciones de gobernantes y servidores públicos, pues es el único camino para rescatar de la corrupción a nuestro país. México tiene que dejar de ser la república de la impunidad y consolidar en las leyes secundarias y reglamentarias el andamiaje requerido para hacer realidad los objetivos y fines planteados en las reformas constitucionales y legales aprobadas, pues se corre el riesgo de transformar la alegría de lo logrado en tragedia por lo no alcanzado. No debemos sacrificar el interés general, ceder al chantaje de los grupos de poder y entregar el patrimonio público por un simple plato de lentejas. En la actualidad se actúa como el avestruz, pensando que con esconder la cabeza la realidad del mundo desaparece, y logismo necio que pretende que una cosa disimulada no existe. La paradoja del progreso de la materia y el retroceso del espíritu son la paradoja de la modernidad. Séneca afirmaba: no sopla buen viento para aquel que no sabe a dónde va. La democracia que nos hemos dado ha traído consigo nuevos derechos y libertades. Los ciudadanos han ganado muchos espacios en la libertad de expresión, en el derecho a la información, en la exigencia de transparencia y en la obligación de los servidores públicos de rendir cuentas. Las independencias y las autonomías institucionales deben ser respetadas siempre. La autonomía de los poderes federales y de los órganos constitucionalmente autónomos no debe ejercerse para constituir paraísos de opacidad en el desempeño de la función pública. La transparencia gubernamental y la rendición de cuentas en todos los ámbitos son base de nuestro sistema constitucional y eje de nuestro desarrollo democrático, por lo que no es posible aceptar que existan excepciones de privilegio en estas materias. En el México de hoy no deben permitirse ínsulas de poder que puedan convertirse en castas divinas ajenas al cumplimiento universal de las leyes. En ese contexto, es indispensable impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de la actividad pública en el país. La transparencia y la rendición de cuentas no son una concesión graciosa de los gobernantes, son sí un deber legal, ético y moral que nadie puede eludir. El país es de todos y no es patrimonio particular de nadie. México es un país rico por sus climas, su suelo, sus bosques, sus selvas, su minería, su patrimonio cultural, su petróleo, sus costas y litorales, su flora y su fauna. Sin embargo,
La mitad de la población vive en la pobreza por las marcadas desigualdades en la distribución de la riqueza, la falta de visión de sus gobernantes y la enorme corrupción e impunidad que cobijan y alimentan a una clase elitista que goza de todos los privilegios. Ninguna reforma será exitosa si no cambia la realidad en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Por todo lo aquí descrito, debemos entender que si queremos cambiar a México, debemos empezar por cambiarnos a nosotros mismos, pues tenemos que ser mejores, crear islas de excelencia que detonen conductas y contagien actitudes a través del ejemplo, la organización y la participación activa, con el fin de evaluar en forma permanente las políticas públicas y el desempeño de los servidores públicos, para informar, exhibir, denunciar y exigir de los gobiernos el cumplimiento cabal de sus compromisos con la sociedad. No obstante la crisis que vive el país, es necesario renovar el amor por México y nuestra fe en su destino. La práctica y convicción de principios, valores y creencias son el único camino para cambiar desde circunstancias y trincheras particulares el estado de cosas que harán posible el mejoramiento del país en beneficio de todos los mexicanos. Para terminar, Isidro Fabela, mexiquense originario de Atlacomulco, Estado de México, diputado federal en febrero de 2013, durante la decena trágica, cuando asesinaron a Madero, Pino Suárez y Abraham González, escribía a su padre lo siguiente: tú me enseñaste el concepto del honor, de la dignidad y del patriotismo, y por eso estoy aquí, para honrar el nombre que me diste, para hacer respetar la dignidad de México y la mía propia. Damos gracias a nuestro destacado ponente por compartirnos sus experiencias e impresiones como auditor superior de la Federación, así como las recomendaciones que nos ha expuesto en este recinto. En este momento daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas que será moderado por el Contralor del Poder Legislativo. Al interior de sus programas ustedes podrán encontrar unas papeletas en las que pueden hacer sus preguntas o comentarios y hacérnoslas llegar, por favor. Vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a hacer por cuestión de 5, entonces las que pues lleguen primero, las otras tomaremos nota y el auditor, platicando antes de la exposición, se ha comprometido a dar respuesta a las mismas a través del correo mismo que le haremos llegar. Quiero hacer primera pregunta. Oscar Diego Bautista, proviene de la UAM, dice: en los últimos años se nos vendió la idea de que transparencia y rendición de cuentas eran la panacea frente a las prácticas corruptas. No obstante, con la ley de transparencia y la creación del IFAI, la corrupción sigue creciendo. Actualmente seguimos teniendo representantes corruptos con oficinas de transparencia. Lo primero que hacen políticos corruptos es poner su oficina de transparencia para legitimar su imagen, pero siguen siendo corruptos. Ante esta situación, ¿qué falta? ¿Cómo crear verdadera cultura de la transparencia y rendición de cuentas? ¿Qué piensa de los comisionados del IFAI? Siendo auditor, ¿recibió intento de sobornos, directa o indirectamente?
o línea de la presidencia respecto a casos delicados? ¿Por qué dejó el cargo? Vaya. Pero ¿por qué dejó el cargo? Lo dice en tono de, bueno, debió seguir. Bueno, ¿se oye bien? El problema de corrupción en México es muy grave y va en caída libre. Pero yo me hago una reflexión. Hasta antes de 2000, ¿sabíamos lo que hoy sabemos? Ese es el beneficio de la transparencia. Antes no sabíamos nada, ahora sabemos mucho. Claro que nos molesta en lo particular tanta conducta indebida, la altísima corrupción que vivimos, pero la única manera en que las ratas salen de sus agujeros es cuando se airean y cuando entra la luz. Yo creo que vamos por el camino correcto. ¿Por qué tan alta corrupción? Por una razón muy simple. No hay sanciones. No hay sanciones. La impunidad es el incentivo perverso de la corrupción. Cuando empecemos a castigar a los corruptos, a los culpables, se van a ir terminando las prácticas de corrupción. Pero la aplicación de la ley tiene un principio: la generalidad, la universalidad. Sin ese principio no existe la ley. Y la ley no se debe de aplicar de manera selectiva. Que porque ya no me apoyaron, porque se me indisciplinó, entonces lo meto o la meto a la cárcel. Lo que debemos de juzgar son las conductas derivadas del mandato que nosotros como sociedad les dimos a los servidores públicos y ser muy exigentes. Y yo de esto, alguna ocasión que Carmen Aristegui me entrevistaba en la radio a propósito del Fobaproa, cuando la Corte nos echó abajo más de 50,000 millones de pesos observados por nosotros. Y ya no había posibilidad, fue la última instancia y simplemente se acataba y se cumplía. Y me decía Carmen Aristegui: oye Arturo, ¿y ahora qué vas a hacer? Le dije: pues no me queda nada más que acatar. Pero le digo, ahora que me enteré del fallo de la Corte, me acordé mucho de la película de la cucaracha. Dice: a ver, platícame, ¿por qué te acordaste de la cucaracha? Le dije: hay una escena donde uno de los revolucionarios le grita a la cucaracha: cucaracha, se me acabó el parque. Y María Félix le contesta: miéntales la madre, que eso también les duele. Y entonces, eso es lo que les quiero transmitir, no que les mentemos la madre, pero sí que no dejemos de exhibir las conductas indebidas, las conductas ilegales. No debemos de dejar de exhibir a los malos servidores públicos. Lo debemos de hacer como un compromiso particular. Acuérdense de Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. México ha avanzado mucho, pero no es el único país, ni es el país más corrupto. Ni la corrupción de México es la peor tampoco. Si recordamos las conductas de nuestros vecinos del norte, con las contabilidades hechizas, maquilladas, WorldCom, Parmalat,
lo que hicieron en 2008 con los cracks bancarios, las hipotecas, corrupción. Esa es corrupción. Pero no por eso vamos a sentirnos satisfechos. México tiene que ser un país transparente. Tiene que ser un país que castigue a los malos funcionarios, pero que los castigue con la ley y que también los castigue con el voto. Que no vuelva a elegirlos. Los que sean corruptos, los que hayan demostrado una mala gestión pública, que no haya favorecido los intereses generales de todos, deben de ser castigados con el voto. Es una herramienta que tenemos todos. Ese es el caso de la corrupción. ¿Qué pienso del IFAI? Voy a extender el comentario. Uno de los grandes problemas de la democracia mexicana es que los partidos políticos, ya sé que los partidos políticos no me quieren, ninguno. Pero, ¿por qué? Porque todos quieren imponer sus cuotas. Practican el cuotismo y el cuatismo. El cuotismo y el cuatismo. Dice el PRI, yo soy mayoría, en porcentaje me tocan tantos comisionados del IFAI y me tocan tantos del IFE, ahora el INE. Y el PAN, por consecuencia, actúa de la misma manera, y el PRD. Y al final de cuentas, como ciudadanos, nos dimos cuenta que ningún partido es impoluto, que todos son iguales, que hay una gran cantidad de servidores públicos que son corruptos. Pero no por ello estoy diciendo que México como país sea corrupto. Me niego, porque mamamos en la cuna muchos de nosotros los valores y los principios y hemos sido consecuentes con ellos. Los malos servidores públicos, exhibámoslos, acusémoslos, no los apoyemos y divulguemos las malas conductas. En muchas ocasiones tienen los instrumentos del poder y no dejan que actuemos. Entonces, IFAI e INE, perdón que lo diga, son la misma cosa. Van a ser elegidos por cuotas partidarias, a través de intercambio de complacencias, con menú a la carta, con cheques en blanco. Yo te apoyé, me tienes que pagar la factura. Si yo te apoyo, tú apoyas mis posiciones de interés político. Así no vamos a construir un mejor país, ¿eh? Eso es lo que opino de lo que está pasando en el IFAI y lo que está por pasar en el IFAI y en el INE. Van a darse por cuotas. Les platico una breve experiencia. Cuando yo ingresé, cuando tomé posesión el 2 de enero de 2002, en la Auditoría Superior de la Federación, por cierto, gané en una convocatoria pública abierta, me inscribí sin apoyo de nadie, porque quería yo hacer algo bueno, gané con el 83% de la votación del Pleno, y obviamente no tenía yo ningún compromiso con ningún partido. 2 de enero, tomo posesión, y empiezan las llamadas. Y empiezan a llegar recomendados. Y llamadas de dinosaurios, no digo nombres. Oye, felicidades, te apoyamos. Oye, por ahí tengo a tal gente que es mi amigo, mi sobrino, lo que sea. Apóyalo, ayúdalo. Sí, hombre, cómo no, gracias por tu apoyo, colgaba, mandaba a llamar al de personal, se va. Este se va. Siguiente llamada, por el estilo, súbele el sueldo, ¿verdad? Mandaba a llamar al de administración, este se va también. En el primer año recibí más de 500 currícula de recomendados de todos los partidos y todos los legisladores, senadores y diputados. Cuando vi aquella avalancha, dije, ¿qué debo de hacer? Exámenes.
universalidad de norma, que todos presenten examen. El que quiera ingresar a la Auditoría Superior de la Federación, que demuestre a través del mérito, el conocimiento y el aprendizaje académico, que es digno de formar parte de este grupo de élite. Se acabaron las presiones. Y esa es la respuesta de la tercera. Yo fui electo por 8 años. 1 de enero de 2002, 31 de diciembre de 2009. Cumplí mis 8 años con una gran satisfacción. Lo que les puedo decir que salí de la Auditoría Superior de la Federación viendo a todos a los ojos, a la cara, viendo a mi esposa a los ojos, a mis hijos y a mis nietos, muy satisfecho de haber tenido el alto privilegio de haber podido servir a mi país. Los resultados ahí están. Se recuperaron cerca de 40,000 millones de pesos, contantes y sonantes, que regresaron al patrimonio público. Y el que no lo hacía era denunciado. De manera que esa es la respuesta. ¿Por qué no seguí? Sí había posibilidades de reelección otros 8 años, pero no era yo ya de las simpatías de ningún partido político. ¿Por qué? Porque habíamos intentado cumplir con nuestro deber. Esa es la razón. Yo hubiera seguido feliz, aunque yo he sido siempre de las ideas, de la idea de que tiene que haber frescura, tiene que haber renovación de visiones, tiene que haber relevos generacionales. Y por eso nosotros dimos lo mejor de nosotros a la Auditoría Superior. Tuvimos el privilegio de crear una gran institución que ahora es reconocida venturosamente en todo el país. Pero en el momento que se acepte un recomendado, una consigna, la revocación de un resultado, en ese momento la Auditoría Superior de la Federación se empezará a perder. Solo hace falta el primero. Esas serían mis respuestas. Gracias. Déjenme decirles, me está recordando. El auditor y yo platicamos por la mañana y me decía, bueno, Victorino, además esa pregunta se la hice. Digo, ¿y por qué el cargo ya no quiso seguir en él? Dice, tú ya llevas 10 años y yo ya voy a salir. Le digo, en cuanto salga, si llego a terminar completo, pues estaré. Si no, dice, nada más te voy a recomendar algo. Cuando yo terminé el cargo, nunca tuve un guarura y nunca tuve carro blindado. Y no lo hago hasta ahora. Déjenme decirles, no voy a decir nombres, pero aquellos que llegan y lo primero que hacen el primer día que toman posesión, mandar llamar a los ingenieros, a los arquitectos, crear un búnker como oficina, con todos los diplomas, medallas, blasones, trofeos, pero además blindajes en las paredes, en las puertas, blindaje de los vehículos, no te vayan a golpear, no te vayan a hacer algo. ¿Saben qué? Es decepcionante. Si eso hacen es decepcionante. Nunca tuve seguridad, nunca tuve vehículos blindados y hasta la fecha sigo yéndome manejando mi vehículo al club, a jugar mi tenis, a hacer ejercicio, pero jamás pensé ni he creído en eso. En el momento que empieza uno con ese tipo de desviaciones, la situación puede complicarse. ¿Para qué? No lo necesita uno. Uno lo que necesita es cumplir con su conciencia, cumplir con su país, honrar los principios y valores
que nos dieron en la cuna. Es lo que necesitamos. Una segunda pregunta. Martínez Maldonado, Alejandro, dice, su apreciación contable y fiscal sobre oceanografía, su implicación con Pemex y hasta dónde llegan las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación. Bien, este es un viejo asunto, que por cierto hoy me pegan en la jornada con todo. Un tipo, si él dice mi nombre, yo voy a decir el de él. Jesús González Esmal, hoy me pega con todo, porque dice que yo protegí a los hijos de Marta Sagún. Déjenme decirles que cuando se forma aquella comisión de construcciones prácticas, que habían sido acusados los hermanos Vibriesca Sagún, se hace la revisión correspondiente. Y una de las auditorías que se hicieron por la Auditoría Superior de la Federación, que no la hice yo en lo personal, sino el equipo auditor, fue revisar la legalidad de los procedimientos de licitación a través de los cuales esta empresa Construcciones Prácticas había sido beneficiada con un contrato. Se revisó todo el proceso, se cumplió con la legalidad, hubo las convocatorias, hubo los concursos, hubo las licitaciones y obviamente pues ganó el que hizo la mejor oferta, ¿no? Bueno, pasó, nosotros se hizo la revisión, vino el dictamen porque era una revisión de legalidad. Y entonces pues, en el informe salió que se había cumplido con la legalidad, se había revisado. Luego viene el problema, ya las pugnas políticas, y entonces se constituye una comisión en la Cámara de Diputados por diversos partidos, los hermanos Vibriesca Sagún y todo eso. Entonces estuvo Malú Micher, diputada perredista, Jesús González Esmal y algún otro legislador. Y entonces los invitamos a la Auditoría Superior a que vieran todos los papeles de trabajo, los resultados y todo. Pero obviamente el coraje que traían estas gentes de los partidos de izquierda contra el PAN, contra los hijos de la primera dama, era todo. Y entonces nos decían que por qué no habíamos actuado. No actuamos porque no teníamos elementos, no teníamos evidencias, no había pruebas. El procedimiento se hizo con total legalidad, legitimidad, se cumplió con la ley. Entonces, en el colmo de las obsesiones, les dimos la copia de un cheque, dentro de todo el expediente, la copia de un cheque. Esa copia de ese cheque era una garantía para la asignación del contrato. Ese cheque era de un Vibriesca Sagún, que no tenía vela en el entierro legalmente en la constitución de la empresa y todo. Entonces se descubrió el cheque, sino más bien se exhibió el cheque y con ese cheque se cumplió con toda la parte de hacer el depósito, las fianzas y todo. Nosotros inclusive se los entregamos a la comisión investigadora. Entonces les dijimos, esto es lo que se encontró, aquí están todos los papeles. Y entonces a partir de estas fobias empezaron a exigirnos que hiciéramos una denuncia penal en contra de Construcciones Prácticas y los hermanos Vibriesca Sagún, porque se había expedido un cheque. Yo le decía, me van a perdonar, ya estaba también nuestro jurídico, por cierto, ustedes ahora lo ven muy activo, Julián Olivas, es el actual titular de la Secretaría de la Función Pública. Él era mi titular de asuntos jurídicos. Pues obviamente un abogado muy renombrado, muy sólido,
Y obviamente les dijo, no hay ningún elemento como para hacer una denuncia penal, por favor. Entonces lo llevaron al campo de la política. Única conclusión que yo saco: cuando tú llevas las fobias de tu interés político al terreno de los hechos, de la transparencia y la fiscalización, los resultados obviamente no son buenos. Y déjenme decirles una cosa: alguna ocasión yo critiqué severamente a las gentes que traicionan sus principios y los llamé los travestis de la política. Públicamente los llamé los travestis de la política. Entonces, el único comentario que me merece la declaración que hace en la jornada Jesús González Esmal es que es un pobre travesti de la política. Primero fue un panista muy renombrado, luego fue perredista, fue oficial mayor de Cuauhtémoc Cárdenas, en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, y luego también se cambió para ser uno de los, creo que Movimiento Ciudadano ahora, algo así, Convergencia en aquel entonces. De manera que, pues yo no le tengo mucho respeto a la gente que traiciona sus principios, que se cambia la camiseta con tal facilidad y con tal prisa, con tal de obtener un cargo, y que no conoce ni siquiera los principios políticos del partido que dice representar. De manera que ese sería mi comentario. Gracias. Una tercera pregunta, es un comentario que aquí el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del órgano superior de fiscalización quiere hacer. Él apartó en su momento el espacio y le vamos a dar la palabra. Muchas gracias, Contralor. Bueno, compartir con el ponente varios de los puntos que él señaló ahorita en su exposición. Es una problemática que hemos reconocido en la comisión, que hemos reconocido nosotros, nuestro grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Si bien los avances en materia de fiscalización en la Federación, pero también reconocemos la falta de avance, y ya nos señalaba el expositor, el retroceso que hemos tenido en el Estado de México. Y claro ejemplo tenemos en mi municipio de Naucalpan, pues el uso del discrecional de los recursos. Déjenme decirles que del 2009 a 2011 la deuda del municipio se incrementó en un 100%, pasó de 800 millones de pesos, ya una deuda pues muy importante, pues pasó a 1.600 en tan solo 2 años. Y esta deuda es una deuda que tiene que ver que es de corto plazo, es decir, pago a proveedores y el uso y destino del recurso pues de forma discrecional por parte del tesorero y de la entonces presidenta municipal. Sin embargo, siguió avanzando el tiempo, terminó la administración y tal vez, y es necesario, la deuda pública y es un instrumento para poder hacer obras y acciones, pero cuando esta obra y estas acciones no se ven esta deuda no se ve reflejada en mejores condiciones, en mejor infraestructura, en un avance significativo del municipio, pues esta deuda pues se vuelve o se percibe que fue una deuda contratada para un destino irregular o un desvío de recursos. Así lo observa la ciudadanía en Naucalpan, que esta deuda fue destinada hacia otra parte. Entonces, nosotros buscamos e insistimos que esta deuda fuera pues auditada, quién la contrató, dónde fueron utilizados estos recursos, buscando
mayor transparencia y hoy el órgano pues está en los procesos. Desafortunadamente después de todo este tiempo pues apenas iniciaron procedimientos y después de este tiempo no se ha responsabilizado a nadie y dudo mucho que pase y que se sancione algo. Ya lo señalaba el ponente, de 100 pues digamos denuncias, solo 1 o 2 pues tienen una sanción. Entonces difícilmente pues veo que se pueda hacer algo, pero seguiremos señalando estas observaciones. Y pongo este ejemplo porque pues sucede en todo el Estado de México y por eso nosotros nos dimos a la tarea también pues de qué hacer, y nuestra labor obviamente es buscar pues modernizar el marco normativo del Estado. Hicimos una iniciativa y la presentamos a nombre del grupo parlamentario buscando precisamente la transparencia en los procesos de fiscalización, la rendición de cuentas y la utilización de recursos públicos, que tuviéramos una debida coordinación entre la Comisión Legislativa de Vigilancia del órgano superior de fiscalización del Estado, implementar un sistema de evaluación a la gestión y al desempeño en el Estado, crear un sistema de indicadores de medición a la gestión y desempeño del propio órgano de fiscalización y obviamente de las entidades fiscalizables del Estado, construir un sistema eficiente que facilite la revisión y fiscalización de las cuentas públicas independientemente de los gobiernos y sus filiaciones partidistas, crear un sistema civil de carrera, también evaluar el desempeño del propio órgano de fiscalización, lograr aplicar la máxima publicidad del manejo de los recursos públicos, entre otros muchos temas que toca la iniciativa y que busca atender la problemática y el rezago que tenemos en materia de fiscalización. Yo más que una pregunta es una solicitud, un comentario, buscando que esta iniciativa se encuentre en comisiones, espero que pronto se pueda discutir, existe sensibilidad de parte de nuestros compañeros diputados, pero aparte del comentario, pedirle aprovechar la presencia del ponente, del ex auditor y aprovechar su experiencia para que le pueda hacer llegar esta iniciativa que presentamos y nos pueda hacer obviamente sus comentarios y buscar enriquecer la misma pues para que pueda tener un mejor contenido y si es de aprobarse pues tenga para beneficio de todos los mexiquenses. Es cuanto, señor Contralor. Gracias. Vamos a dar paso a la cuarta pregunta. Jaime Romero pregunta, ¿cómo podría contribuir la rendición de cuentas a una adecuada división de poderes y un eficiente sistema de pesos y contrapesos? Bueno, yo diría que de acuerdo al régimen político que nos hemos dado, pues están los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Ahora dicen que hay muchos autónomos y que eso está desvirtuando la organización política del país. Pero obviamente sin rendición de cuentas, pues no hay pesos y contrapesos, porque la división de poderes está hecha para que un poder cuide al otro, es el principio fundamental. Y uno de los elementos fundamentales de ellos es la transparencia y la rendición de cuentas. Sin transparencia y sin rendición de cuentas, difícilmente podemos aspirar a que haya una buena democracia en el país. De manera que tenemos que ser exigentes con que este sea un elemento fundamental de cualquier función pública. De cualquier función pública. Inclusive, déjenme decirles, y esto creo que es algo que tiene que cambiar en el país, las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Desde que tengo memoria, son privadas. Está bien, es un principio. Pero yo creo que si somos transparentes,
Yo creo que no debemos de tenerle miedo a la verdad. Ahora parece que como en la Edad Media, en la que solo se podía vivir dentro de las murallas y con los guardias personales. Pues no, yo creo que tenemos que tender a que la transparencia sea una forma de vida de los mexicanos y que la rendición de cuentas sea otro elemento fundamental de la convivencia social. Pues de que hay inseguridad, bueno, pues hay inseguridad en todos lados. Y en el momento que el Estado recupere su papel primigenio de brindar seguridad a las personas y a su patrimonio, creo que ya no habrá pretexto para que la parte patrimonial sea un absoluto cristal, una absoluta vitrina en la que todo mundo pueda saber que el servidor público, con lo que entró, solo fue aumentado por el ingreso que la ley le otorgaba y que no se valió de trampas para desviar el patrimonio público y favorecer su patrimonio particular. Yo diría que sin transparencia y sin rendición de cuentas, terminando con la pregunta, no puede haber un régimen democrático. Entonces, tenemos que pugnar porque sea una realidad. Yo voy a hacer una última pregunta. Todavía no he terminado, pero adelante. Adelante. Esta pregunta última voy a tratar de hacer una conjunción de las últimas cuatro, todas con felicitaciones al ponente. La primera es: ¿cómo puede recuperarse la confianza de la ciudadanía? La segunda es: si los recursos federales no se aplican en salud y educación, ¿esto indica que el índice de desarrollo humano no habrá de crecer? Un tercero: si no hay voluntad política en sanciones, ¿cómo puede actuar la sociedad? Y un cuarto: le preguntan si las limitaciones institucionales impiden la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Cómo recuperar la confianza? Con hechos, con acciones. El que infrinja la ley, que sea castigado. Que todo crimen reciba una pena y que no le tiemble la mano al que tiene la responsabilidad de hacerlo. Es el único camino para recuperar la confianza de la sociedad. Ya vimos que, de acuerdo al sondeo de Transparencia Internacional, el 91% de la gente opina que los más corruptos son los partidos políticos. Y ahí tiene que haber una revisión a fondo de los propios partidos para poder corregir su comportamiento con la sociedad, que a final de cuentas viven para la sociedad, viven por la sociedad y deben de evitar seguir viviendo del patrimonio de todos los mexicanos. Tienen que cumplir con esas responsabilidades. De otra manera, leía yo hace 2 o 3 días una organización ciudadana en Nuevo León, desconociendo a los partidos políticos, organizándose para elegir candidatos para las próximas elecciones. Eso es lo que va a lograr los partidos políticos si no cambian su conducta y su compromiso con la sociedad. Y esto
creo que contesta mucho de la cuarta, que las limitaciones institucionales. Las limitaciones institucionales son las que uno como servidor público se deje imponer. Si uno jura cumplir y hacer cumplir una ley, tiene uno la obligación de honrar el compromiso. Si no, ¿para qué compitió uno o aceptó un cargo y el compromiso inherente a él? La limitación de las instituciones solo está en la voluntad política de los responsables. Y de eso también nos tienen que responder los servidores públicos. ¿La sociedad qué debe de hacer? Organizarse, actuar, que la voz de la calle se escuche más fuerte, participar, organizar eventos, exhibir a los malos servidores públicos. Todo eso tiene que hacer la sociedad. Tiene que dejar a un lado la indolencia, la bulia, porque a final de cuentas el país es de todos. Yo me pregunto, si alguien se acerca en la calle a quererte quitar una pluma, una cartera, ¿cómo reaccionas? Defiendes con todo lo que te pertenece. Sin embargo, el patrimonio público, que es inmenso, que ha sido saqueado un día y otro también, sucede, este saqueo sucede todos los días y la sociedad hace muy poco. Entonces la sociedad se tiene que organizar, tiene que exhibir, exigir que los servidores públicos, que los funcionarios públicos cumplan con su responsabilidad. No sé cuál otro punto había. El asunto de su ejercicio en salud y educación. Eso daña Bueno, claro, el desarrollo humano. es que dicen que otro tipo de corrupción es el no cumplir con las responsabilidades del cargo. Si yo tengo asignados recursos para beneficio de la sociedad y no los entrego, obviamente mi actitud al ser omisa es ilegal y puede tener todos los visos de corrupta. Leíamos hace unos días todas las despensas que se entregaron en el estado de Guerrero para toda la gente dañada por Ingrid y Manuel, y eso de que encuentren bodegas llenas de despensas y de entregas que hace la sociedad como una aportación para aliviar el dolor ajeno, ese es un crimen de lesa humanidad. Esa es una actitud, altamente corrupta. Entonces, tenemos que cumplir, y ahí es donde la sociedad tiene un gran papel. Tiene que exigir que sus gobernantes y sus servidores públicos cumplan con su responsabilidad. Para terminar, porque creo que ya es 1:30, déjenme hacerles dos reflexiones. Cuando estaba yo en la preparatoria, hace ya un buen número de años, 15. leí un libro que me marcó mucho, José Ingenieros, El hombre mediocre, el Laureas Mediocritus. Tiene un prólogo que me impactó tanto que me lo aprendí de memoria. Dice, cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud inasible, afanoso de perfección, rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal, ascua sagrada capaz de templarte para grandes acciones. Consérvala,
pues si ella muere en ti, quedas inerme, cual fría basofia humana. Ese es uno que me marcó, que me despertó el deseo y la voluntad de ser mejor, de hacer algo bueno por los que me rodeaban, mi familia y todo lo que era la comunidad. Y otro que también me identificó mucho los primeros días que tomé posesión, cuando tomé posesión en la Auditoría Superior, escribí una reflexión que la mandé a todas las oficinas de la Auditoría Superior y que dice así: no hay peor pecado que hacer mal uso de los recursos que pertenecen al pueblo. Las conductas que se valen de trampas para aprovecharse de las ventajas que ofrecen los cargos públicos merecen la peor condena de la sociedad y por ende el más severo de los castigos. Queridos amigos, por su atención, muchas gracias. Agradecemos al contador público certificado Arturo González de Aragón por haber contestado cada una de las preguntas que se realizaran por cada uno de ustedes. Un rasgo fundamental del servidor público debe ser su responsabilidad. Cuando responde al llamado que decía Max Weber, cuando responde a su vocación de servir, actúa no tan solo mediante la obediencia de la norma escrita, sino además se guía bajo los principios éticos que deben prevalecer en el servicio público. A propósito del 23 aniversario de la Contraloría y a nombre de la 58ª legislatura, se hace un reconocimiento a quienes han entregado esa vocación por 16 años en esta institución. Ese reconocimiento le pedimos a los señores presidentes municipales si lo pudieran entregar, por favor. A la licenciada en Derecho Gloria Baltasar Díaz. También se le entrega un reconocimiento a la licenciada en Derecho Claudia Muñiz Soria. Muchas felicidades a la licenciada en Economía María de Lourdes Vázquez. Un reconocimiento al licenciado en Administración de Empresas Práxedes Albarrán Romero. También un sentido reconocimiento al contador Juan Alberto Alcántara Torres. Y para concluir, se le entrega también un reconocimiento al licenciado en Economía Leonardo García Zavala. A continuación, les solicitamos de manera muy respetuosa al maestro Javier Martínez Cruz haga entrega también de un sentido reconocimiento en muestra de gratitud de aquí, de todos los presentes y de la 58ª legislatura local al contador público Arturo González de Aragón por el favor de su participación en esta conferencia.
Y para concluir, cedemos el uso de la palabra a la alcaldesa del municipio de Capuluac, Lady Fabiola Leiva García, quien nos brindará un mensaje final. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Maestro Barrios, muchas gracias por honrarme en clausurar esta importante conferencia, felicitar al ponente, de verdad que muy interesante, muy ameno, que quizá se hieren susceptibilidades, pero yo creo que a nosotros como alcaldes, qué mejor que nos llamen a rendir cuentas, y bueno, pues aquí para muestra están mis compañeros presidentes municipales, que somos llamados a invitación del maestro, y qué mejor porque el hecho de rendir cuentas a nosotros, más que una obligación legal que tenemos, yo creo que es para el bien de nosotros. Qué mejor que cuando terminemos nuestro periodo salgamos con esa tranquilidad y de que vamos a ser liberados por parte de la Contraloría. Muchísimas gracias, muchas felicidades, señor diputado, gracias por permitirnos compartir estas experiencias con nosotros. Bueno, pues siendo las 13:30 del día 6 de marzo, damos por clausurados esta conferencia magistral. Muchísimas gracias.